El tema de esta noche: Reyes y sacerdotes. Reyes, parte 3, me parece. Bien, en Isaías, capítulo 32, en el versículo 1, vamos a leer. Isaías capítulo 32, en el versículo 1, cuando usted tenga su cita, quiero que lo lea conmigo. Quiero que lo lea conmigo. Capítulo 32, versículos 1 y 2. Quiero que lo leamos juntos. Si usted puede, léalo conmigo, ahí en su lugar sentaditos. Lo leemos, dice así la palabra en el nombre de Jesús. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Esto es la palabra de Dios. Estamos hablando de reyes y sacerdotes. Somos reyes constituidos de parte de Dios, pero estamos hablando acerca de que algunos todavía no sabemos ejercer. Algunos todavía no sabemos ejercer el llamado a ser reyes. Somos reyes ya, pero algunos no hemos ejercido todavía. ¿Por qué lo digo? Mire, si tenemos problemas en el matrimonio, si tenemos problemas con los hijos, problemas en el trabajo, si tenemos carencias económicas, si tenemos carencias espirituales, esto quiere decir que todavía no estamos conquistando. No hemos conquistado, estamos todavía estancados, estamos parados estamos todavía. No hemos avanzado, no hemos conquistado esa área de nuestra vida. A lo mejor algunos ya conquistaron el área de la lengua, ya no somos tan chismosos como antes. Ya decimos chismes, pero en menor cantidad. Algunos ya frenaron sus manos de agarrar cosas que no es correcto, ¿verdad? Ya vamos agarrando cosas. Algunos ya frenaron esto, ya conquistaron esa parte. Algunos ya conquistaron la parte de los ojos, ya no se le van los ojos por allá y por acá. Algunos el oído, ¿verdad? Ya no estamos tan atentos, tan contando chismes. Ya no le tomamos importancia, algunos. Pero algunos no hemos conquistado esas áreas. Decía, no hemos conquistado el área de mis ojos, mis oídos, no hemos conquistado mis manos. Todavía no conquisto esa parte de mi persona. El rey conquista territorio, tierra, pero tiene que comenzar conquistando esta tierra, porque el polvo somos y al polvo seremos tornados. Esta es la primera tierra que tengo que comenzar por conquistar. Esta, mi carne, mis manos, mis ojos. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Verdad? Y decíamos que, por ejemplo, la palabra de Dios dedica un capítulo para hablar acerca de la lengua. Porque la lengua es un órgano muy peligroso, la lengua. Los ojos, que tenemos que cuidar nuestros ojos. Dice la palabra, si tu mano derecha te fue ocasión de caer, córtala. Decía el apóstol Pedro, dura es esta palabra, Señor, pero córtala, ¿verdad? En el sentido espiritual, si esta mano no está funcionando, córtala, dice la palabra. Si tu ojo derecho te fue ocasión de caer, sácalo, dice la palabra. Tenemos que comenzar por conquistar, porque el rey es el que conquista, el rey es el que gobierna,
gobierna, lo decíamos. El rey es el que tiene estrategia militar. Ya hablamos un poquito acerca de esto. El rey debe de ser puesto de parte de Dios. Ya hemos sido puestos de parte de Dios. El rey es el que busca el ungimiento y la unción espiritual. El rey. Si todavía no hemos cruzado esas etapas, entonces difícilmente estaremos gobernando. Si no hemos buscado ser aprobados de parte de Dios, difícilmente estaremos conquistando, muy difícilmente. Si no hemos buscado la unción de parte de Dios, entonces nos va a costar trabajo, nos va a costar mucho trabajo, porque la unción es la que liberta. La unción es la que liberta, nos hace libre la unción. Y a algunos cristianos les cuesta trabajo vivir en libertad. Viven en libertad un momento y al poco rato ya están en lo mismo otra vez. Ya están en lo mismo. ¿Por qué? Porque el hermano cayó en pecado, se descuidó. No, ni siquiera hemos sido libres. Pareciera que somos libres, pero a veces en realidad no lo somos. Miren, ¿por qué le digo esto? Faraón, cuando Moisés le dijo, deja que el pueblo salga, vaya y adoremos en el desierto, iremos 3 días de camino. No, Faraón dijo, no vayan muy lejos, aquí cerca, a donde los pueda ver, no se vayan lejos. Y Moisés dijo, no, iremos 3 días de camino. Pero, ¿qué creen? El diablo, dice el hermano Isaac, como que hace como que nos deja ir de sí, vete, pero nada más vete aquí, no te lo vayas lejos. Así nos tiene a veces el adversario. La palabra de Dios utiliza este término, que Satanás, el diablo es nuestro adversario. ¿Contra quién tendremos que luchar? Contra nuestro adversario, Satanás, el diablo. Tenemos que conquistar el territorio en mi cuerpo, el territorio que tiene conquistado el diablo. Yo se lo tengo que arrebatar en mi persona primero, en mi persona. ¿Cómo iré y rescataré a otra persona si yo todavía estoy viviendo mal? A veces la palabra por sí sola hace su trabajo, porque Dios respalda su palabra, pero no me estará respaldando a mí. Y yo no quiero que respalde solamente la palabra, yo quiero que también me respalde a mí. Y eso es lo que debemos de buscar, el respaldo de parte de Dios. Pero este viene cuando sabemos ministrar el sacerdocio y cuando sabemos conquistar y gobernar como reyes espirituales que somos, conforme a la palabra de Dios. Porque seremos reyes en el reino de Dios. En el reino de Dios tendremos que saber gobernar, pero como le dijo Jesús a Nicodemo, en una ocasión viene Nicodemo y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios puede hacer tales maravillas. Lo quería impresionar Nicodemo a Jesús, y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo se asombra y dice, ¿cómo va a poder un hombre volver a entrar al vientre de su madre, volver a salir? ¿Cómo es eso posible, Jesús? Ay, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Algunos que no hemos nacido de nuevo, no podemos ni siquiera ver el reino, mucho menos entrar. Si no sabemos verlo, menos vamos a poder entrar. Tendremos que hacer cambios en nuestra vida, y esto viene cuando conquistamos, cuando aprendemos a gobernarnos, cuando aprendemos
Dice alguien, gobiérnate por favor. Gobiérnate por favor, decía una persona. Y es que yo me tengo que aprender a gobernar. A veces decimos, Dios mío, cámbiame Señor, cámbiame Señor. Y Dios dice, no, cambia tú. Renuévame Señor, no, renuévate tú. Transfórmame Señor, transfórmate tú. Tú ya tienes las herramientas, tú ya tienes la palabra, solamente necesitas. ¿Sabe qué creo que necesitamos? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Son acciones, tomar acciones, tomar determinación y ejecutar las acciones. Decíamos en días pasados, la palabra de Dios dice que vengamos delante de su presencia con acciones de gracia, con acciones, no con palabras de agradecimiento. No digo, Padre maravilloso, te alabo. No, eso no cuenta en el buen sentido. Dios quiere hechos, no palabras. Sonó política, pero es la realidad. Dios quiere hechos. Dios quiere acciones. Dios quiere ver que nosotros accionemos en el terreno espiritual, que nos levantemos y ejecutemos la palabra. Dios no quiere solamente, sí, también se agrada, porque dice la palabra que Dios espera de nosotros fruto de labios que confiesen su nombre. Pero esa es una parte. Pero también dice que vengamos delante de su presencia con acciones de gracia. Ya no solamente con fruto de labios, ahora con acciones de gracia. Y dice la palabra, renuévate en el espíritu de tu mente. Accionar. ¿Quién se va a renovar? ¿Es Dios el que me va a renovar o soy yo? Soy yo. El Señor pondrá su espíritu en mí y me dirá, ya cambia. ¿O acaso usted no ha sentido de pronto en su corazón, ya tengo que cambiar, ya debo de cambiar, ya no debo de ser así? Lo hemos sentido, pero ¿qué cree? Como que sentimos que es algo y nos sentamos a ver la tele y se nos pasa eso, ¿verdad? Se nos pasa ya esa sensación, como que se nos quita. Tenemos que accionar. Miren, el rey es el que gobierna. Dijimos la semana pasada, el rey es el que gobierna. Debemos de comenzar por gobernar aquí. Decíamos que en la primera carta a Timoteo 3:5, la palabra de Dios es bien clara. Dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar a la iglesia de Dios? Si no sé gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar a la iglesia de Dios? ¿Cómo, verdad? ¿De qué manera será posible esto? Si yo mismo no tengo gobierno, si yo mismo no sé tomar buenas decisiones, no sé tomar buenas acciones, entonces, ¿cómo pues? Miren, por ahí hay un dicho que en el ámbito cristiano, hay un dicho que dice que las ovejas son como el pastor. Así dice un dicho, que las ovejas son como el pastor. Y si el pastor no ora, y si el pastor no lee la Biblia, y si el pastor no busca la presencia de Dios, ¿cómo serán las ovejitas? Puras ovejitas negras va a tener este pastor. Puras ovejitas negras, ¿verdad? Pero si el pastor busca la presencia de Dios, el pastor ora, el pastor intercede, el pastor se procura, como dice la palabra, bueno, ¿qué se puede esperar? Que cuando la ovejita crezca y busque ejercer un ministerio, que dirán, quiero ser como mi pastor, yo quiero ser como mi pastor. ¿Por qué? Porque hay gobierno. Si en el ministerio hay gobierno, entonces la iglesia puede crecer, la iglesia puede avanzar. Pero si no hay gobierno, difícilmente, miren, cuando vamos a poner el ejemplo, ahorita porque está de moda el mundial, no porque lo vea, pero está de moda.
Mire, si un equipo de fútbol no se ponen de acuerdo para jugar a la pelota, ¿qué creen? Van a perder. Por mucho que tengan jugadores de muy buena calidad, si no se ponen de acuerdo, si uno dice, pásamela, y el otro se la lleva para allá, y le dice, ya no, y se la avienta el otro, no me la estoy pidiendo. Si no se ponen de acuerdo, entonces este equipo, por muy buenos elementos que tenga, no va a crecer, porque no hay gobierno, no hay quien gobierne. Pero si el director técnico sabe organizar a su equipo, sabe administrar la gente que tiene, la sabe poner adecuadamente, a la gente la sabe poner en su lugar, bueno, este equipo va a ir avanzando. Dije un ejemplo pues práctico para que lo entendamos. En el terreno ministerial o en el terreno espiritual es más o menos algo similar. Si no hay gobierno en la iglesia, entonces no vamos a crecer, nos va a costar trabajo, siempre las mismas caras. ¿Por qué? Porque es que el hermano nadie evangeliza. Y decir, el pastor no lo hace, yo tampoco, el pastor esto, yo también, el pastor aquello, yo también. No dependemos del pastor, no dependemos de lo que haga el pastor, porque imagínense si el pastor se decide, ya dejo todo, ahí nos vemos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí se fue el pastor. ¿Nos vamos a poner a llorar y a lamentarnos porque se fue el pastor, porque abandonó todo? No, porque usted también tiene su responsabilidad como padre y como madre. Y como hijo también tiene responsabilidades en la casa de Dios. Porque acuérdense, somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. El rey es el que gobierna, el que sabe tener gobierno, el rey. Bueno, leímos que el que no sabe gobernar su casa, difícilmente gobernará a un rebaño del Señor. Leímos en Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. Miren, el rey, el ministerio del rey, no solamente es gobernar, no solamente es estrategia militar, no solamente es tener adeptos, tener un palacio, tener un castillo, y gobernar y sentarse y gobernar y tratar los asuntos. El rey, el ministerio o el llamado a rey, dice la palabra de Dios que también tiene que dar cobertura el rey. El que es rey sabe dar cobertura. El que es rey sabe dar cobertura. El que no es rey no sabe dar cobertura. Aunque suene a grosería, pero esta es la realidad. Un rey que sabe gobernar en buenos términos sabrá hasta dónde está su límite y hasta dónde debe de dar cobertura. Y el ejemplo a esto lo llevamos a la política y a los gobiernos del mundo. Hay muchos gobiernos que se preocupan solamente por las ciudades principales, las grandes ciudades, las comunidades. Pero ¿qué creen? Las localidades de los indígenas, apartadas en los montes y en las sierras, allá no llega la ayuda. Pero también es parte de este país, pero allá no llega. Porque hay una mala administración por parte del gobierno. No se trata de hablar de política, solamente para poner el ejemplo práctico. Y en el área espiritual, el rey, usted como rey o reina de Dios, debemos de saber dar cobertura. ¿Por qué? Dice aquí, he aquí que escuchen, el rey para justicia reinará, para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán el juicio. Versículo 2. Y será que aquel varón, y será aquel varón como escondedero contra el viento.
El viento es un tipo de la tempestad. El viento, y dice, y como refugio contra el turbión. El turbión es una especie de tormenta. Es una especie de tormenta que se da en los lagos, en los desiertos. El turbión dice versículo 2. Bueno, el rey, aquel que es rey, será como escondedero. Una persona que sabe ejercer el reinado en el terreno espiritual es una persona que sabe dar cobertura. Pero no olvídese de la cobertura eclesiástica, olvídese de eso. No, cobertura espiritual. Cobertura espiritual que sabe acobijar a donde está reinando, sabe acobijar su reino. El rey, ¿será que aquel varón será escondedero? ¿Quién? El rey será escondedero. El que no sabe cobijar no está ejerciendo bien su ministerio, no ejercemos bien el ministerio. Nosotros como padres, si no sabemos cobijar a nuestros hijos en la palabra, si no sabemos cobijar a nuestros hijos en las cosas espirituales, en las cosas morales de la vida, bueno, será porque todavía no estamos ejerciendo un reinado correcto, o no estamos trabajando conforme a la palabra. Y por eso es que a veces nuestros hijos se salen de nuestros límites. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nuestros hijos se acercaron, no les supimos dar cobertura. Y ahora que queremos dar cobertura, el hijo dice, otro día, ¿verdad? Es un ejemplo para hacernos entender. Es un ejemplo. Pero, ¿sabe? En el aspecto espiritual también tenemos que saber gobernar y saber dar cobertura. Ser una cobertura. Que la gente, cuando la gente esté necesitada, venga y se pueda cobijar aquí, se pueda cobijar en usted, se pueda apoyar en usted y diga, mira, ayúdame, me está pasando esto. Claro que sí. Pero acuérdese, como somos reyes y también somos sacerdotes, entonces podemos decirle, claro que sí, yo tengo para ti esto de parte de Dios. Porque somos sacerdotes también. Acuérdese, no solamente seremos reyes e iremos, gobernaremos, conquistaremos y todo lo demás. No solamente eso, también somos sacerdotes. Y el sacerdote es el que busca la presencia de Dios. El rey no tanto. Está el caso de Saúl. No tanto buscaba la presencia de Dios como lo hacía el rey David. El rey David buscaba la presencia de Dios, pero era un rey que gobernaba, y antes de salir a la batalla, ¿qué creen? Consultaba a Dios, iré a la batalla contra este adversario. Sí, ven, porque yo estaré contigo, le dice el Señor. Y entonces se va y sale a la batalla. Pero, ¿qué creen? Algunos sabemos dar cobertura. Estamos hablando de la cobertura. No nos enfoquemos solamente en las cosas de la iglesia, No enfoque esta palabra a las cosas de la iglesia, porque la palabra de Dios no es para que la ocupemos aquí en la iglesia, es para que la ocupemos en la vida diaria, allá en su casa, con su esposo. Cuando está usted lidiando con su esposo o con su esposa, acuérdese de la palabra. Dice la palabra, sed mansos y humildes de corazón. Cuando está la batalla cuando en el matrimonio está la batalla a fuego, ¿verdad? Está en su máximo apogeo la batalla. ¿Qué creen? La palabra, ¿verdad? Aunque sé que es difícil, cuando estamos discutiendo, es difícil acordarse de un versículo. Estamos buscando la forma de
tomar, pues el hombre trata de tomar autoridad, la mujer trata de tomar su lugar también, y está choque. ¿Por qué? Porque no hay gobierno. El hombre no tiene gobierno, y la mujer tampoco tiene gobierno. ¿Qué cree que va a pasar? Guerra constantemente, guerra. Por eso son los conflictos en los matrimonios, con los hijos, en el trabajo. Hay cuánta gente que no está conforme en su trabajo, no tiene gobierno propio. Gente que en su trabajo no me gusta cómo me tratan, no me gusta, me pagan muy poco, no sé qué, y trabajo mucho. No tiene gobierno, no tenemos gobierno en esas áreas de nuestra vida. Nos cuesta entender la palabra de Dios es bien clara. Si en lo poco sabemos ser fieles, Dios nos va a dar un poco más. Pero si me dan una moneda, si me dan un talento y no lo cuido, ¿creen que me den otro? No, ¿verdad? ¿O sí me darán otro? Aún lo que tiene, ¿verdad? Le será quitado. Si a mí me dan a guardar, si a mí me dicen de la iglesia, ay hermano, David, tú vas a ser el tesorero, y me dan, y yo voy y me lo gasto, ¿me van a dar más dinero? No, ¿verdad? Me van a pedir lo que me dieron, ¿verdad? Bueno, gobierno. Si no tengo gobierno, si no he aprendido a ser fiel en lo poco, Dios no me va a dar más. Dios no me va a dar más. ¿Por qué? Porque dice, no, hijo, no sabes cuidar. Cuando aprendas a cuidar y a ser buen administrador, te doy otro poquito. Cuando sepas ser buen administrador, te doy otro poquito. Pero por el momento, solamente con esto. Pero necesito más, Señor, no me alcanza. Administrate y verás que sí te alcanza, dirá Dios. Administrate y verás que sí te alcanza. Pero no me alcanza, Señor, ya lo he intentado. Seguro que no me alcanza, Señor. Mira, con esto que gano, alcanza para esto, y ya no tomo Coca-Cola. No alcanza para la Coca, Señor. Administrate y verás que hasta para la Coca-Cola te alcanza. Hasta para la Coca-Cola alcanza. Pero tenemos que ser buenos administradores. Tiene que haber gobierno. Y tenemos que saber dar cobertura. No, te dije, no le enfoque a las cosas de aquí. Cobertura en casa. Tanto la mujer tiene que dar cobertura a su esposo. El esposo primeramente a su esposa. Sobre los hijos también, sobre los hijos. ¿Quién cree que se va a preocupar por su esposo, hermana Alma? Usted. ¿Quién más, verdad? ¿Quién cree que se va a preocupar por el esposo de la hermana Alma? Ella misma, ¿verdad? Ella misma, igual ella. ¿Quién se va a preocupar por tu esposo, Katy? Por supuesto que tú, y más ella que están recién casados, ¿verdad? No les alcanza el tiempo. Bueno, tenemos que saber dar cobertura. Como reyes que somos, como las mujeres también, porque el llamado, no dijo Dios, y a los varones los haré reyes y sacerdotes, y a las mujeres solamente diaconisas. No dice así la palabra de Dios, no dice así la palabra de Dios. Dice que todos, hombres, mujeres, somos reyes y sacerdotes. Tanto el hombre debe de buscar la presencia de Dios como lo tiene que hacer la mujer. Tanto el hombre tiene que tener gobierno, tiene que saber conquistar, tiene que saber gobernar, tiene que saber dirigir. Tanto el hombre como la mujer tenemos responsabilidad. Olvídese de que si vamos a ejercerlo en la iglesia, olvídese de ello. Esto es para que usted lo lleve a su diario vivir. En su diario vivir, de pronto viene algún problema. Al hermanito de fulano le pasó algo, un accidente al hermanito de Juanito Pérez.
le sucedió un accidente. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Y viene Juanito Pérez, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame por favor. Le dice usted, ¿qué hago? Ayúdame por favor. Y como usted sabe vivir en el llamado a sacerdote y a rey, entonces usted le dirá, mira, siendo de parte de Dios, nos tenemos que mover así, vamos a hacer esto, rápido, vamos a hacer esto y a ver, para que solucionemos el problema. Pero también hay gobierno, también sabemos conquistar. Dije, Juanito Pérez vino a mí y le supe dar cobertura, porque somos reyes. Un rey debe de saber dar cobertura. No solamente a los que son de su casa, no solamente a los que son de su casa, tiene que extender su territorio. ¿Y cómo? Sabiendo dar buena cobertura. Si a usted le ponen una mala cara, cuando usted va a pagar el teléfono, por ejemplo, para la otra como que ya no quiere pasar con esa cajera, ¿verdad? Pero como es la única que hay, pues tiene que pasar ahí. Pero, de preferencia, si fuera posible, no pasábamos ahí, ¿verdad? Si fuera posible, no pasábamos ahí. Aquí igual, si no sabemos dar buena cobertura, la gente no se va a acercar a usted. La gente difícilmente se le acercará a usted buscando una palabra, un consejo. Difícilmente, porque no sabemos dar cobertura. El rey sabe dar cobertura, porque tiene gobierno, porque se rige en justicia, en la justicia de Dios. A Dios le gustan las cosas bien, A Dios le gustan las cosas bien. Pero acuérdese, antes que la justicia de Dios está su misericordia. Jehová, Dios fuerte y clemente, Jehová, Dios misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia. Esa es la misericordia de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos también a nuestro diario vivir. Gobierno, justicia, pero antes que la justicia, la misericordia. Inmediatamente que alguien se equivoca, cuando alguien se equivoca, ya no lo estamos comiendo. ¿Por qué? Porque se equivocó, que las cosas no se hacían así, que se hacían así, no lo estamos devorando. Y la palabra de Dios dice que antes que ello está su misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia busca el Señor en nuestras vidas. Reyes y sacerdotes. Mire, aquí mismo, en el versículo 3, dice la palabra de Dios que el rey, dice en el versículo 2, y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oiga, el rey será como arroyos de agua en tierras de sequedad. El rey será como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Alguien me sabe decir en la palabra de Dios qué tipifica el agua? ¿La palabra de Dios? ¿Qué tipifica el agua en la palabra? El Espíritu Santo. Bueno, aquí dice que el rey será este varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. El rey será como arroyos de agua en tierra de sequedad. No dice que el sacerdote, escuche bien, dice que el rey será como arroyo de agua. También como rey tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes.
Y como reyes tenemos que saber buscar esa guianza del Espíritu Santo, pero no solamente buscarla, miren, le ponía en días pasados el ejemplo de la vasija. ¿Quién es el profeta que hizo la vasija? Estaba en la casa del alfarero. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Estaba el profeta en la casa del alfarero observando al alfarero. Y cuando el alfarero hizo una vasija, poníamos el ejemplo de esta era la vasija. Y estaba el alfarero estaba trabajando la vasija, y como no le gustó, la deshizo e hizo otra nuevamente. Hizo la vasija, la pasó por fuego. Primero la secó, la pasó por fuego, y ya después parece que se curan las ollas, ¿verdad? Para que no se rompan. Y entonces, ahora sí, la vasija está lista. ¿Para qué es una vasija? Para depositar algo, ¿verdad? Normalmente en una vasija se deposita agua, alimentos, se podría tal vez poner algún vino, se podrían guardar ahí tal vez alimentos, harina, ¿se acuerdan? La vasija de la harina, aquí en la vasija. Ahora, somos reyes y sacerdotes, acuérdense, pero también somos vasos en la casa de Dios. Somos vasos en la casa de Dios. Y aquí no hay vasos de deshonra, No, declaramos que aquí no hay vasos de deshonra. Puros vasos de honra aquí. Puros vasos de honra. Pero, ahí va el pero. Nuestro vasito de honra, ¿está limpio o está sucio? Primera pregunta. ¿Mi vaso de honra está limpio o está sucio? No me he salido del tema, seguimos hablando de reyes y sacerdotes. Supongamos que mi vaso está limpio. ¿Mi vaso tiene contenido? ¿Qué tiene mi vaso? ¿Qué hay aquí en mi vaso? Dice el hermano Isaac. ¿Hay agua? De esto lo digo yo. ¿Hay agua? ¿Hay algo que pueda disfrutar la gente? ¿Hay algo que pueda venir la gente y tomar de mí? ¿O solamente hay chismes, solamente hay críticas, solamente hay conflictos, problemas, solamente hay molestias, solamente hay malas miradas, solamente hay preocupaciones, angustias? Viene la gente, alguien viene y le dice, alguien viene preocupado y le dice, hola, hermanita Alma, ¿cómo está usted? Bien, fíjese que le vengo, mire, me pasó esto y aquello. Ay, a mí también, fíjate que el otro día también me pasó lo mismo y estaba yo así. ¿Qué hay en mi vasija? ¿Hay agua? ¿Hay agua que la gente pueda tomar y disfrutar? Porque dice la palabra que seremos como arroyos de agua. Seremos como arroyos de agua en tierra de sequedad. No hay nada aquí, pero usted y yo seremos como arroyos de agua. Que aunque parece que no hay nada, que no hay esperanza, de pronto viene la gente, se le acerca a usted y le dice, mira, me pasó esto. Sí, mira, creo que tenemos que hacer esto. Busca de Dios, acércate al Señor. Dios te va a dar, Dios te va a sustentar, Dios te puede. Dios puede hacer en ti, Dios puede hacer en ti lo que tú le permitas. Dios podrá hacer en ti lo que tú le permitas. Pero, ¿cuándo hablaremos la palabra? Cuando tengamos autoridad. Porque yo les decía, antes, hace años, que llegaban a la casa los testigos de Jehová, yo me escondía. Era niño, pues, ¿verdad? Por supuesto. Era un niño. Veía que venían, me metía y me escondía. No quería que me empezaran porque no sabían de la palabra, ¿verdad? Ahora, ahora ya ni nos, dice el hermano Isaac, ya ni nos visitan. Ya la gente ya nos conoce. Ya nos identifica la gente, ¿verdad? Pero decía, antes hablarle a una persona de Cristo, qué trabajo hablarle a una persona de Cristo.
Yo dije antes, ¿verdad? Antes. Y a algunos todavía nos cuesta trabajo decirle a la gente que se acerquen a Dios, que busquen a Dios. Porque de por sí no es sencillo. No es sencillo. Porque la palabra de Dios viene acompañada de un buen testimonio. Y decíamos el ejemplo de Esteban. A Esteban, fíjese, a Esteban dice que lo llamaron a servir a las mesas. Pero para que Esteban sirviera a las mesas, ¿qué creen que tenía? ¿Qué cualidades debería de tener Esteban? Buen testimonio, dice, lleno del Espíritu Santo de Dios. Imagínense, nada más para atender a las mesas, debería de tener un muy buen testimonio. Ahora, imagínense para predicar la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, verdad? Necesitamos gobierno. Necesitamos gobierno para poder tener un buen testimonio. Y cuando tengamos gobierno, vamos a saber dar cobertura. Cuando tengamos gobierno, vamos a poder ser agua en medio de tierra seca. En medio de tierra seca, parece que no hay nada, pero usted es agua en medio de sequedad. El rey será como agua en medio del sequedad. No hay nada, pareciera que no hay nada. Pareciera que estamos en el desierto y pareciera que no hay esperanza, pero usted tiene agua. Porque Jesús dijo, el que crea en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos es la parte más extensa de la presencia del Espíritu Santo. Es la parte más extensa. Al profeta le dijo, métete al río. Y dice que se metió y el agua le llegaba a los pies. Y se metió más y el agua le llegaba a los tobillos. Y se fue metiendo más y más y a las rodillas le llegaba. Luego a los muslos. ¿Sí? Y luego le llegaba ese cabezal. Y después dice que ya no podía sino solamente a nado, irse metiendo a buscar la presencia de Dios. Pero no crean que sentados, no crean que viendo la televisión, no se puede. Sencillamente no se puede porque o atendemos la televisión o atendemos a Dios. O atendemos el televisor o atendemos a Dios. No se puede. El río es la parte más amplia del aspecto espiritual, de la manifestación del Espíritu. El área del río es la parte más profunda. Lo más pequeño es el rocío, porque el rocío solamente humedece el piso. El rocío también es agua, tipo del Espíritu Santo. El rocío, viene el rocío, refresca la hierba, viene el rocío y refresca. Pero al atardecer el rocío se seca y el río, aunque salga el sol, no se seca, porque está brotando constantemente, está brotando. El que crea en mí, dice Jesús, de su interior correrán como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva, será el Espíritu Santo moviéndose. El Espíritu Santo trae dirección. El Espíritu Santo trae dirección, guianza, enseñanza. ¿Quién? El Espíritu Santo. El rey dice que será. En Isaías capítulo 32, versículo 2, en la segunda sección dice que el rey será como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Quién? El rey, el que gobierna con justicia, el que sabe dar cobertura, el que sabe tener gobierno. Este es el que será como aguas en medio de sequedad. El rey, no solamente el sacerdote, el rey es el que también debe de buscar la presencia de Dios. Pero, ¿para qué? Para compartirla,
para que no se la quede usted solamente, sino para que esta palabra la lleve a donde vaya, su vasija, llévela siempre llena, siempre que salga, lleve su vasija llena, porque usted no sabe a quién se va a encontrar en el camino. Usted no sabe a quién se va a encontrar en el camino. Tal vez en el camino encontrará a alguien necesitado y necesitará de esa agua que usted le puede proporcionar, porque usted de su interior correrá como ríos de agua viva. De su interior correrá como ríos de agua viva. Usted puede dar agua y ya se me acabó. Usted tiene más. Saca agua y puede volver a sacar más, porque de su interior correrá. De su interior correrá el agua. No tendrá que estar yendo a sacarla. De su interior correrá el agua. De su interior va a correr el agua. ¿Cuándo? Cuando usted aprenda a tener gobierno, cuando usted aprenda la labor del sacerdote y la labor del rey. Póngase de pie.